pero todo venezolano que trabaja, que estudia y que emprende y que además aporta a la economía de este país, yo estoy de acuerdo con que deba protegerse. Es incompatible mantener la lucha y el apoyo de Estados Unidos por la causa de la libertad de Venezuela y defender a los venezolanos aquí. Somos los venezolanos, te lo pregunto directamente. Nunca ha sido incompatible. ¿Somos para los nosotros venezolanos un daño colateral en la lucha por la democracia? Para Es decir, que hay que nada. guardar silencio para que Trump no se moleste. La agencia de noticias Reuters publicó un reportaje este 28 de octubre que menciona directamente a David Smolansky, quien es subdirector de la Oficina Internacional de María Corina Machado, y el presidente electo Edmundo González Urrutia, aquí en Washington, D.C. Según el reportaje, el 6 de enero de este año hubo una reunión entre miembros del equipo de Machado y figuras del entorno de Donald Trump, incluyendo al hoy embajador ante la ONU, Mike Waltz, donde se habría hablado de supuestos vínculos entre el Tren de Aragua y el régimen de Nicolás Maduro. El tema generó críticas y ruido y sobre todo muchas preguntas sobre hasta qué punto la oposición venezolana ha apostado por una alianza política con el trumpismo, justo cuando miles de venezolanos enfrentan potenciales deportaciones, potenciales detenciones que están ocurriendo, detenciones arbitrarias y la eliminación de protecciones como el TPS, el parol y el parol humanitario. Por eso hoy está aquí conmigo desde las calles de D.C., de Washington, D.C., para responder directamente sobre este reportaje y hablar sobre mucho más de lo que se habló en esta reunión, lo que está ocurriendo hoy con el Tren de Aragua, el operativo en el Caribe, los migrantes en Estados Unidos y mucho más. Hay opciones para los venezolanos, más de 500,000 que estamos aquí en Estados Unidos de cara a lo que está ocurriendo con el operativo de Trump y las políticas de Donald Trump. Son incompatibles la lucha por la libertad de Venezuela y la lucha por la dignidad de los venezolanos en Estados Unidos. Esto y más en este episodio especial. Hoy lo responde David Smolansky. Empezamos ahora. Así lo digo. Bien amigos, nos encontramos en esta entrevista especial de Así lo digo con David Smolansky, quien es subdirector de la Oficina Internacional para Edmundo González Urrutia, presidente electo, y María Corina Machado aquí en Washington, D.C. Tú a bien acompañarnos el día de hoy. Bienvenido David, gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Ricardo, por la invitación. Bien, quiero que conversemos desde ya, vamos a entrar en materia. El reportaje que se publicó esta semana de Reuters en el que se habla de una reunión el 6 de enero de este año, pero no solo la reunión, ya tú has dicho que esa reunión fue pública, pero de lo que se habló allí. ¿Cómo fue tu participación allí? ¿Estás de acuerdo con lo que ellos te mencionan a ti directamente, con lo que se dijo en este reportaje? Bueno, nuevamente, como lo he hecho en múltiples ocasiones, eso fue una reunión pública, ocurrió el 6 de enero de este año, el mismo día que hubo la reunión además en la Casa Blanca. Fue con el presidente electo Edmundo González, que era parte de su gira internacional, y ahí hay fotos, videos, descripción que se dio de esa reunión, donde participaron no solo Mike Waltz, sino también Carlos Jiménez, Mario Díaz Balar, Arielvira Salazar, y evidentemente fue una oportunidad para explicar la situación que está sucediendo en Venezuela. Eso fue lo que hubo en la reunión. Fue una oportunidad para denunciar la violación sistemática a los derechos humanos. Fue una oportunidad también para explicar la naturaleza criminal de la dictadura de Nicolás Maduro. Fue también para reiterar la victoria de Edmundo González con el 70% de los votos demostrados en las actas. Y como ya dije, pues esto fue un encuentro público y es parte del trabajo que hacemos aquí en Washington con el Congreso, con la administración, con el cuerpo diplomático, con multilaterales, etcétera. Este reportaje habla de que ustedes allí impulsaron la agenda del papel de Nicolás Maduro como líder del Tren de Aragua. ¿Tú crees que eso influyó en las acciones del gobierno que está tomando actualmente Donald Trump contra los carteles y el operativo actual en el Caribe y lo que está ocurriendo, la posición de Trump frente al Tren de Aragua? Bueno, yo creo que hay dos cosas aquí, ¿no? Una cosa es el Tren de Aragua, otra cosa es el Cartel de los Soles, aunque evidentemente hay vinculación. Yo lo que te puedo decir, Ricardo, es que cualquier venezolano no tiene hoy la menor duda de los vínculos del Tren de Aragua con la dictadura. El Tren de Aragua no existiría
si no hubiese en Venezuela el régimen que tenemos. El Tren de Aragua empezó precisamente en el estado de Aragua hace más de 10 años, cuando el Tarek El Aissami era gobernador, se convirtió en la banda criminal más grande del país, cometiendo distintos delitos: robo, hurto, homicidio, extorsión, secuestro, y justamente las primeras olas migratorias que hubo en Venezuela fue por la inseguridad, porque personas fueron víctimas de esta banda o de muchas otras bandas que hay en Venezuela. Yo quiero recordar que Venezuela es uno de los países más violentos del mundo, y sé que a algunas personas esto le puede parecer un poco reiterativo, pero cerca de 500.000 de venezolanos han sido asesinados desde que este siglo empezó, es decir, que el chavismo está en el poder, convirtiéndonos, insisto, uno de los países más violentos del mundo y siendo eso una de las causas de la migración. Y cuando uno ve lo que pasó en Chile, que la propia fiscalía de ese país, el propio presidente de ese país, un gobierno de izquierda, ha acusado con evidencias que el teniente Ojeda fue asesinado en Chile por presuntamente el Tren de Aragua y siendo ordenado desde el propio régimen. Bueno, yo creo que están muy claros los vínculos que hay entre la dictadura y el Tren de Aragua. Si Venezuela no fuese un santuario para grupos criminales y si Venezuela no hubiese como política de Estado la impunidad, el Tren de Aragua y muchos otros grupos criminales evidentemente no existirían. Sí, yo quiero preguntarte tu posición como subdirector de esta oficina del presidente Edmundo y María Corina sobre esta posición que asumió el presidente Trump, porque si bien es una posición, vamos a decir, interna, afecta a lo que está pasando con la política exterior. Él lo dijo en campaña, lo repitió en campaña reiteradamente y ahora lo está usando dentro de su gobierno para las órdenes que está dando, e incluso para declarar al Tren de Aragua como una organización terrorista, ¿no? Él dijo textualmente que ya tanto Venezuela como otros países estaban vaciando sus cárceles y enviando a criminales y a locos de manicomios, asilos mentales, a Estados Unidos de Venezuela, ¿no? Sin embargo, esto me llama la atención porque se ha usado aquí en Estados Unidos para criminalizar a los venezolanos. Se eliminó el TPS, se están realizando deportaciones todavía a Venezuela, no pararon desde que hubo este acuerdo con Richard Grenell, eso continúa y no se está dando ninguna protección temporal. Se están realizando detenciones sin debido proceso. Hemos visto que incluso aquí en DC se está llevando a migrantes, gente capuchada, ni siquiera están identificados con ninguna agencia federal. ¿Cómo ves tú este contraste entre estas dos cosas? Pero hay que ir por parte nuevamente, ¿no? Yo trabajé 5 años en la Organización de Estados Americanos para atender la crisis migratoria venezolana en todo el continente, donde la función de esa oficina era promover políticas de protección e integración. Me tocó recabar en todo el continente miles de testimonios de migrantes. Y si hay algo que es una realidad, es que agentes del SEBIN, agentes del DGCIN y grupos como el Tren de Aragua aprovecharon los flujos migratorios para expandir sus operaciones. Ya te explicaba anteriormente el rol del Tren de Aragua en Chile, pero el Tren de Aragua también está en Ecuador, está en Colombia, está en Perú, está en el norte de Brasil, está en Argentina, ha pasado por el Darién y ha llegado a Estados Unidos y Canadá. Y lo sabes de primera mano, ¿no? Por los migrantes. Por los mismos testimonios de los migrantes. Es más, nuevamente, como decías antes, mucha gente de Venezuela, cientos de miles, si no millones de venezolanos, en parte han huido por la violencia, por la inseguridad, fueron víctimas de un secuestro, le mataron a un miembro de su familia, se le metieron en su casa y le robaron todo. Yo creo que no podemos perder la noción de lo que es la criminalidad en Venezuela y lo que es la inseguridad, que lamentablemente a veces pasa bajo la mesa con tantos problemas que hemos tenido en el país. Entonces, eso fue una realidad, Ricardo, y es público. Es público los operativos que ha habido en Perú contra el Tren de Aragua, lo que ha habido en Ecuador, lo que ha habido en Colombia y lo que ha habido en otros países, independientemente del gobierno que esté, si es de izquierda o si es de derecha. Y además, Estados Unidos no fue el único país que designó el Tren de Aragua como organización terrorista. Lo hizo Argentina, también lo hizo en Canadá y lo hicieron otros países de la región. Ahora, dicho esto, evidentemente la mayoría de los venezolanos somos gente que trabaja, que emprende, que estudia. En el caso de los Estados Unidos, los que tienen su documentación pagan impuestos y yo siempre he velado por la protección de los venezolanos. Lo decía María Corina hace unos días, hemos hecho gestiones para que se preserve el TPS o cualquier otro mecanismo que proteja a los venezolanos que han llegado a este país de manera regular, que estudian, que emprenden, que aportan a la economía. Entonces, yo creo que se puede perfectamente diferenciar una situación de otra, pero lo que no voy yo a negar es que en Venezuela
el Tren de Aragua existe. El Tren de Aragua existe y se expandió. Y más bien, los primeros afectados por el Tren de Aragua somos los venezolanos. Pero no por la política de otros gobiernos necesariamente, sino porque nosotros mismos hemos tenido que salir por la inseguridad o porque nosotros mismos hemos sido víctimas de delitos que el Tren de Aragua comete, como la trata y el tráfico, donde hoy Venezuela lamentablemente se ha convertido en uno de los primeros países de la región con tener personas que han sido víctimas de trata y tráfico, en su mayoría mujeres, traficadas hacia el Caribe. Claro, los responsables no son ninguno de los gobiernos a los que lamentablemente han tenido que desplazarse forzadamente los venezolanos, es la dictadura, por lo menos no de esta mayor crisis humanitaria, política, social. Es la crisis migratoria más grande del mundo, ¿no? Supera Siria y supera Ucrania. Sí, pero Siria y supera Ucrania. Lo que sí es cierto es que las políticas migratorias de los distintos gobiernos donde hemos ido sí nos afectan directamente. Claro. Y eso ocurre aquí en Estados Unidos, porque el presidente Trump no ha querido mantener el TPS, más bien lo ha eliminado y no ha ofrecido un DED o otra alternativa. Sabemos que cuando Trump salió de la oficina en el primer mandato, él firmó un DED, que es una especie de una protección para que no deportaran a los venezolanos, ¿no? Un paralelo, digamos, al TPS, pero en otras circunstancias. Eso es una realidad, ¿no? Ustedes como oficina aquí en Washington de María Corina y el presidente han hecho alguna gestión para apoyar a los venezolanos aquí. Múltiples gestiones para proteger. Múltiples gestiones para velar por la protección de los venezolanos ante la administración y ante el Congreso. Hay iniciativas, inclusive bipartistas en el Congreso, como la Ley Dignidad. ¿Me explico? Entonces, se han hecho múltiples gestiones y siempre hemos dicho que la abrumadora mayoría de los venezolanos que han llegado a los Estados Unidos, como han llegado a otros países, lo que quieren es trabajar, emprender y estudiar. Es una ínfima minoría la que comete delitos, la que se comporta al margen de la ley, que por cierto, yo estoy de acuerdo que cualquier venezolano que actúe al margen de la ley deba enfrentar la justicia como cualquier otro ser humano. ¿Me explico? Porque cuando uno llega a un país, cuando uno emigra, uno tiene derechos, pero también tiene deberes. Sí. ¿Me explico? Y entonces ahí es donde yo creo que estos grupos criminales como el Tren de Aragua, pues se han aprovechado de los flujos migratorios para expandir sus delitos. El crimen no va asociado a ninguna nacionalidad. Un criminal es criminal, no importa la nacionalidad. Por eso estoy diciendo. ¿No? Exactamente. Por eso dije, como cualquier venezolano, como cualquier ser humano. Porque eso es lo que lleva a la xenofobia y el vincular a... si se han vinculado a la mafia italiana, los italianos fueran la mara salvatrucha. Por eso dije cualquier venezolano como cualquier ser humano. Ahora, David, porque tenemos derechos, pero también tenemos deberes cuando se migra. Sí, en términos concretos, hablando de deberes, esa gente que tiene TPS, alrededor de 600.000, son personas que han pasado por un background check, son personas que están trabajando, que han sido incorporadas. En Florida, por ejemplo, el tema de la demanda que había en las escuelas han contribuido mucho, ¿no? Empleados en estos sectores, en distintos sectores, ¿no? Son personas que han pagado impuestos, personas que no son criminales en su gran mayoría. Creo que son cientos las detenciones que ha hecho este gobierno de personas vinculadas al Tren de Aragua, hablando en números, y el año pasado se identificaron alrededor de 600 al Departamento de Seguridad Nacional, es decir, eso es un 0,0 algo por ciento, muy ínfimo, ¿no? Algo más inmediato, porque sabemos que una ley no va a pasar en este momento. Seguimos haciendo las gestiones que sean necesarias para proteger a los venezolanos. No me quiero adelantar más de lo que estoy diciendo, justamente para manejar las expectativas, porque esto es un tema muy serio y como te digo, yo la experiencia que tengo no solo lo he manejado en Estados Unidos, sino en otros países, y hay que tener mucho cuidado en las expectativas que se venden. Pero todo venezolano que trabaja, que estudia y que emprende, y que además aporta a la economía de este país, yo estoy de acuerdo con que deba protegerse. Diplomáticamente es incompatible mantener la lucha y el apoyo de Estados Unidos por la causa de la libertad de Venezuela y defender a los venezolanos aquí. Somos los venezolanos, te lo pregunto directamente. Nunca ha sido incompatible. ¿Somos los venezolanos un daño colateral en la lucha por la democracia? Es decir, que hay que guardar silencio para que Trump no se moleste. Al contrario, los venezolanos hemos sido los héroes de este movimiento. Los venezolanos hemos sido los héroes de este movimiento. Gracias a los venezolanos, a todo el sacrificio que ha habido en estos años y especialmente los millones que participaron el 28 de julio, no solo votando, sino como testigos, como miembros de mesa, como movilizadores, como voluntarios, hemos sido los grandes protagonistas de este movimiento. Y esto es un movimiento liderado por los venezolanos. Entonces María Corina sí está pensando en los venezolanos que estamos aquí. María Corina Machado siempre ha pensado en los venezolanos, tanto así que lo primero que dijo cuando ganó el Premio Nobel de la Paz es que era una sola persona y que eso era un reconocimiento para todo un movimiento. Sí. Ahora, para concluir, yo quiero que me des tu perspectiva sobre
lo que está ocurriendo actualmente con el operativo del Caribe, los cárteles de la droga, todo esto vincula Tren de Aragua, Cártel de los Soles, las explosiones de estas embarcaciones, es decir, son muchas cosas las que están pasando, ¿no? El reconocimiento de Trump de autorización a la CIA para actuar en Venezuela, los vuelos que han ocurrido en alrededores, todas las informaciones que tenemos que, bueno, a veces nos abruman, ¿no? ¿Qué esperar como venezolanos, afuera, adentro, donde estemos, a la causa de la libertad? Estados Unidos, lo que hemos visto hasta ahora, y esto no lo digo yo, esto es público, es que está actuando en pro de sus intereses como seguridad nacional. O sea, yo particularmente entiendo que Estados Unidos defiende sus intereses primero y por eso está actuando en el Caribe, por el tema de la droga que viene a los Estados Unidos. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto? Bueno, en primer lugar, que finalmente se está hablando del elefante en el cuarto, porque quienes somos venezolanos y hemos sufrido directamente la dictadura, sabemos que el narcotráfico es una realidad y no empezó hace poco, tiene más de 20 años. Además, haciéndolo con el ELN, con la disidencia de las FARC y evidentemente las economías ilícitas en Venezuela, donde no solo es el narcotráfico, también es el oro, el contrabando, la trata de personas, se ha convertido en uno de los principales pilares para que el régimen siga en el poder y por eso han durado 27 años. Precisamente hablamos antes de la violencia y la criminalidad que hay en Venezuela y una de las causas es no solo el narcotráfico como tal, sino también todo lo que es el consumo de droga, cómo se ha captado a muchos jóvenes lamentablemente para las bandas criminales y el microtráfico de droga en los sectores populares. Así que finalmente creo que se está tomando acciones sobre el elefante en el cuarto. Yo creo que cortarle el financiamiento al régimen proveniente del narcotráfico, que hoy por hoy es el principal, incluso superando al petróleo, los debilita. Ha creado tensiones y desconfianza entre ellos y simplemente pues no hay que adelantarse ni especular a lo que está sucediendo en el Caribe. Lo que sí te puedo decir es que este es un movimiento que ha congregado a millones de venezolanos muy talentosos, muy capacitados dentro y fuera del país, que han sacrificado muchísimo y que estamos listos para que cuando la transición llegue. Siempre hemos promovido una transición ordenada, democrática, una transición que vaya del caos al orden, una transición que tenga gente capacitada para atender los principales problemas que estamos sufriendo los venezolanos en materia de educación, de salud, de seguridad, de infraestructura, de servicios básicos. Y yo lo que más anhelo, Ricardo, y además siempre lo he dicho, es que una vez que se logre la libertad en Venezuela, lo más hermoso va a ser la reunificación de la familia en Venezuela. ¿Está cerca la transición, David? Yo estoy muy optimista que sí, pero lo más hermoso va a ser la reunificación de la familia. Vamos a tener un país libre, pero vamos a tener un país reencontrándose. Y millones que hoy están desparramados en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Estados Unidos, en Panamá, gente que ha cruzado el Darién, gente que ha caminado por el páramo de Berlín, gente que ha tomado un bote para llegar a una isla del Caribe, gente que a lo mejor pudo tomar un avión y llegar a España, pero con una mano adelante y una mano atrás, gente que no ha visto por años a sus seres queridos, que hemos tenido que incluso celebrar cumpleaños o graduaciones o hasta velorios por cámara. Eso se va a acabar. El país se va a reencontrar y tiene mucha gente dispuesta a ser parte de la reconstrucción. Bien, gracias por tu tiempo. A ti. Bien, David Smolansky, subdirector de la oficina en Washington, D.C., del presidente electo Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Amigos, si llegaron hasta aquí, les pido por favor que se suscriban, activen la campanita de notificaciones, le den me gusta, comenten y compartan. Y suscríbanse también a mi blog en ricardolohice.com, sin algoritmos, sin intermediarios, directamente a tu correo, venciendo la censura y la desinformación. Nos vemos en un próximo episodio. Se les quiere.